Asiento. Quiero compartir algo que es muy importante que podamos poder entender, y sigo con el libro del apóstol Jorge Ledesma, amén. Así que si usted quiere saber cuál es nuestra próxima prédica, usted ve el libro y allí dice, de esto va a predicar mi pastor hoy. Entonces, hoy quiero hablar de la rueda que mueve la visión, amén. En alguna oportunidad yo hace varios años hablé acerca de esta misma rueda, pero hoy quiero volver a tocar esto porque creo que estamos en el tiempo, en el punto justo, en el punto, ¿viste? Cuando los autos se van fuera de punto bueno, eso era antes, no sé ahora cómo antes, ¿viste? Tenías que mover y ahí estaba el punto y ahí estaba. Eso, creo que ahí estamos como iglesia, amén. Estamos en el punto justo de poder ver lo mejor de lo mejor que Dios tiene preparada para cada una de las vidas, para cada una de las familias. Y hemos venido hablando acerca de varias cosas. Hemos venido hablando acerca de llamados a ser productivos, llamados a entender el llamado que hemos tenido. Y hoy quiero hablar acerca de esto, que es importante porque es la base fundamental del reino. Y como introducción quiero decirle lo siguiente: la misión de la iglesia del Señor en el mundo consiste solamente en cumplir la orden directa de Jesucristo, conocida como la Gran Comisión. Todos sabemos que cuando el Señor resucita, luego se le presenta a los discípulos y le va a dar algo que no es una opción, sino es un mandato. Y yo creo, y siempre lo digo, iglesia, una de las cosas que son importantes como que nosotros como miembros de una iglesia, miembros de la iglesia de Jesucristo, no de una congregación, sino de la iglesia, globalmente hablando en el mundo entero, usted es un parte del todo. Yo y usted somos parte del todo de aquella iglesia que el Señor va a venir a buscar. No va a venir a buscar una congregación, no va a venir a buscar una denominación, va a venir a buscar a su iglesia, a los que creen en su nombre. Por eso es importante que podamos entender, cuando allí en Mateo dice, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las características de la iglesia tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. Tu misión es poder predicar el reino. Tu misión es poder que tu boca pueda expresar lo que el Señor te mandó. Que tu boca pueda decir: Señor, hoy voy a tomar esta palabra y hoy voy a empezar a ser productivo. Vamos de nuevo. Hoy voy a tomar esta palabra y hoy voy a comenzar a ser productivo. Lo que vimos semanas anteriores, la semana pasada tuvo el maestro Marco Maciel, nos dejó una palabra tremenda, pero semanas anteriores hablamos de ser productivos. Y para ser productivos tenemos que tener una palabra, tenemos que tener una semilla, tenemos que tener el corazón en condiciones para poder dar frutos. Porque de eso se trata. Para ser productivo tú tienes que ser una persona que tenga frutos del Espíritu, para que otros vean que en tu vida hay algo diferente. Para que tú llames la atención, escúcheme bien. No por bonito, no por delgado, no por gordo, no por flaco, no por ojos azules, no por con cabello, sin cabello. No vas a llamar la atención por eso.
Vas a llamar la atención porque hay algo diferente en tu vida y eso diferente se llama Dios. Y sabe que la Biblia dice, correrán a ti a causa de Jehová tu Dios que te ha empoderado. La gente te va a buscar, pero tú tienes que tener respuesta para la gente. Tú tienes que entender que tú tienes dentro de tu vida, tienes que tener un depósito de la gloria de Dios para poder darle a los que necesitan. Aquellos que están necesitando, necesitamos poder suplir sus necesidades. ¿Y qué es la idea de esto que el Señor dice? Y de hacer discípulos en todas las naciones. No solamente es ir y predicarles una palabra, sino tener un seguimiento de ellos. Lo que decía Iván recién, poder tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, es como cuando alguien tiene un niño. Las mamás que tienen niños, el niño necesita del abrigo de sus padres por mucho tiempo. Hasta que logra valerse por sí mismo, hasta que logra poder hacer las cosas por su propia cuenta. Hasta eso es el cuidado que un padre tiene. Así es en el reino, así es el evangelio. Usted va a predicar la palabra, pero usted va a tener que tener la responsabilidad de llevarlos al bautismo, de enseñarles a conocer y a obedecer a Cristo. Entienda lo siguiente. Hay una de las características, necesitamos cumplir la misión de Dios. Pero para cumplir la visión de Dios, tenemos que tener una visión. Y como congregación, ahora sí hablo como congregación, las misiones de la iglesia en general, ahora cada congregación tiene una visión. Y esta visión habla acerca del trabajo, del plan que vamos a trazar para poder cumplir esa visión. Mientras la misión es clara, cuando nosotros tenemos claridad en la misión que tenemos, vamos a tener una visión correcta de la misión que tenemos que hacer. No sé si me entiende, pero es importante que entender que la visión la vamos a establecer y la hemos establecido como iglesia. Y hay diferentes formas de trabajar en las diferentes congregaciones. Nosotros por muchos años establecimos el evangelismo a través de células y nos costó muchísimo. Hemos hablado con la pastora, hablábamos acerca de lo que, cómo costó poder establecer el funcionamiento de las casas. Nosotros cuando éramos una iglesia tradicional, año 94 aproximadamente, de pronto empezamos a trabajar creyendo que podíamos salir a predicar el evangelio por la casa, lo que dice la escritura, por los templos y por las casas. No fue difícil establecerlo, pero un día comenzamos. La pastora hablaba domingos anteriores, su primera célula fue de 18 personas que eran drogadictos. Y ¿sabe qué? Eso nos llevó a amar, a entender lo que Dios tenía para nuestras vidas. Y a pesar de que fuimos cuestionados en ese momento, a pesar de que fuimos criticados en ese momento, porque hay gente que se levantó dentro de la iglesia diciendo que nosotros como pastores habíamos hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, claro, porque ellos eran delincuentes, porque ellos se drogaban, por eso, pero nosotros entendimos que nuestro cumplimiento de la misión era afuera, no adentro. Porque los de adentro estamos, como quien dice, es como cuando, yo siempre represento esto, cuando cae piedra, ¿qué es lo que pasa? Usted no se queda allí, no nos quedamos cuando llueve, imagine que cuando cae piedra, tratamos de buscar rápidamente un refugio. Yo no he visto a nadie decir, ay, está cayendo piedra, qué lindo, me voy a quedar acá para que me cascoteen las piedras, porque deben pegar fuerte, porque vienen a una velocidad bien fuerte, ¿verdad? Entonces, nos refugiamos. Y cuando nos refugiamos, es que yo siempre hablo del hogar. Cuando usted llega a su hogar, usted tiene que entrar en el ámbito de la seguridad y de esa intimidad, que hay paz y hay bendición.
Así es cuando nosotros estamos en Cristo. No tenemos paz y seguridad, pero el que está afuera no lo tiene. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en ese momento y pudimos establecer hasta el momento, escúchame bien, el momento de que de pronto se nos revele. Y cuando se nos revele, ¿sabe qué? Comenzamos a establecer el evangelismo a través de la célula, lo que hoy llamamos Casa de Paz. Y hoy quiero hablarles de la rueda del crecimiento, tomado el libro del apóstol Jorge, porque es importante que una rueda representa la movilidad y una rueda impulsa el crecimiento, impulsa la aceleración de la visión. Y la visión es de crecimiento, de conquista. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y sabe que yo entiendo, como les decía recién, hace como 2 años aproximadamente el apóstol ya nos habló de esto y ahora lo plasma en el libro acerca de la rueda. Tiene 7 puntos, 7 rayos, que algunos seguro se recordarán. Pero una de las cosas que debemos entender lo siguiente: hoy vamos a enfocarnos en puntos fundamentales para que usted pueda entender que su vida tiene un propósito, que usted es un hombre y una mujer productivo en el reino. ¿Sabe qué? Recién Iván decía el domingo, y lo que dijo Iván recién es lo que pensé. El domingo hubo 47 personas, creo 47 personas que vinieron por primera vez a la noche. Y era de punta a punta. Entonces comenzamos, yo ya pensé, va a venir una segunda fila, y va a venir una tercera fila, y va a venir una cuarta fila en cada una de las reuniones. ¿Por qué? Porque se va a levantar un pueblo productivo que va a entender la importancia que tiene el hacer discípulo. Usted no está cumpliendo con el capricho de un pastor. No, usted no está cumpliendo. Ay, el pastor se le ocurrió ahora que prediquemos el evangelio. No. ¿Sabe a quién se le ocurrió? Al que dio su vida por usted y por mí. A él se le ocurrió. Y si a él se le ocurrió, solamente me queda obedecer. Anote, número 1. Intercesión enfocada en la conquista. Voy rápido, después se los paso a la prédica. Número 2, fábrica de líderes. Número 3, células de crecimiento. Número 4, consolidación efectiva y minuciosa. Número 5, cultos dinámicos y ungidos. Número 6, evangelismo sobrenatural. Y número 7, supervisión inteligente. Quiero tocar solamente 3 puntos, porque si toco los 7, vamos hasta las 7 de la tarde de la otra reunión. Entonces, vamos número 1. Quiero enfocarme, intercesión enfocada en la conquista. Intercesión enfocada en la conquista. ¿De qué habla esto? De la oración. La oración, escuche iglesia, la oración es el músculo del crecimiento de la iglesia y del ministerio. Es importante cada vez que nos juntamos a orar, cada vez que los grupos, los linajes se juntan a orar. Por eso es importante que se una. Hay gente que lo hace presencial, hay linajes que lo hacen virtual. Y sabe que muchas veces lo virtual tal vez de pronto, como quien dice, se disipa un poco porque no es en el momento. Pero si usted se enfoca, si usted pone foco en algo, usted puede estar por internet y usted puede estar clamando juntamente con un pueblo. Por eso les animo a la iglesia que los días lunes especialmente tenemos enfocados en la oración. Estamos todos enfocados en la oración, en los diferentes. Tenemos el día de oración, entonces
pídale a su líder que le pase el link o si se reúnen presencialmente, diga, yo quiero estar en ese lugar porque algo se tiene que revelar en mi vida. Y sabe que según el diccionario de español, interceder es actuar o interponerse a favor de alguien en dificultad o en problema. Ejemplo, mediante una súplica y una petición. Una de las características que vemos de la intercesión es de Abraham. Abraham, cuando ora por su sobrino Lot, usted se recuerda, dice que Abraham empezó a orar allí porque estaba su sobrino en Sodoma y en Gomorra. Y Dios había dicho, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y empezó Abraham a interceder. Señor, si hubiera 50 justos, destruiría lo mismo. Y no había 50 justos. Y así hasta que al fin y al cabo, Dios hizo lo que dijo. A pesar de eso, Abraham pudo entender su intercesión. Hizo que Lot pudiera salir de esa ciudad y ser salvo. De eso se trata la intercesión, ponerse delante de alguien. Según el diccionario bíblico, interceder es la acción de intervenir o mediar entre dos partes que tienen diferencia, especialmente el acto de orar a Dios por otra persona. Cuando nosotros tenemos la intercesión enfocada en la conquista, es lo que sacude la tierra. Cuando tú enfocas tu oración, ¿sabe qué? Necesitamos enfocarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos. Y cuando oramos, ¿qué es lo que sucede habitualmente cuando oramos? Yo quiero enseñarle esto. Cuando oramos, comenzamos primeramente, dame, bendecime. Y así sucesivamente siempre estamos apuntando muchas veces la oración hacia nuestra necesidad. Y no está mal que oremos así. Pero ¿sabe qué? Cuando nos reunamos como pueblo, lo primero que tenemos que enfocar nuestra oración. Libro de los Hechos, capítulo 4, en el verso 29. Mire, allí estaban los discípulos, los apóstoles, enfocándose en el diseño de Dios. Ellos estaban en problemas. Ellos estaban en dificultad. Pero dice así: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos no dijeran, Señor, protégenos. Ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas, pero contra esas amenazas, concédenos que con toda denuedo prediquemos tu palabra. ¿Sabe que una de las cosas que necesitamos como iglesia es poder suplir lo que otros necesitan? Y lo que podemos decir, hay algo que Dios va a traer. ¿Y sabe qué? Va a traer prodigios y milagros a través de la oración. Mire lo que dice: y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Se enfocaron. Es fácil desenfocarse. Es fácil sacar el foco de algo. Hoy por hoy, muchas cosas nos distraen. Cualquier cosa nos distrae. Somos una generación curiosa, podríamos decir. Somos una generación que nos hemos, como quien dice, en el caso de los más jóvenes, nacieron en una era de la tecnología. Usted ve un niño, a los 3 años ya sabe manejar el celular, sabe pasar mutea los anuncios, ya sabe qué busca.
A nosotros nos costó un poquito más, a los más veteranos. Pero ¿sabe qué? Todo nos llama la atención. Porque precisamente, escúcheme bien, las redes tienen, ese nombre de redes, tiene el nombre perfecto. Te atrapan. Te atrapan. Una red es para atraparte. Y yo quiero decirte lo siguiente, es fácil desenfocarse. Es fácil porque muchas veces los discípulos estaban en un aprieto. ¿Sabe qué? Una de las cosas que tenemos que saber, iglesia, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y sabe que muchas veces nosotros estamos allí como no teniendo, no conciencia, sino idea de los tiempos que vivimos. Hay muchas veces que esos tiempos no son tan, como quien dice, podríamos decir, tan placenteros, que no nos interesa otra cosa que nuestro propio confort. Y yo siempre digo, eso es vivir un evangelio egoísta. Que lo que a ti se te ha revelado, a lo que a mí se me ha revelado, no lo puedo transmitir a otros. Y yo creo, escúcheme bien, cuando nos enfocamos, ¿sabe qué? Nos olvidamos de las prioridades o de nuestras necesidades y vamos a las prioridades de aquellos que se pierden, de aquellos que están sin fe, sin esperanza. Empezamos a enfocarnos en la gente que no conoce al Señor, en la gente que tal vez está en este mismo momento tratándose de quitar la vida, gente que no tiene fe ni esperanza, no sabe cómo va a continuar. A esas personas el reino nos dice: enfócate, porque hay algo que voy a hacer en los próximos días. Te voy a hacer un hombre y una mujer con una palabra poderosa, una palabra de denuedo, una palabra de restauración, una palabra de libertad, una palabra de sanidad, para que puedas hacer lo que el Señor dice que tienes que hacer. Es predicar el evangelio del reino. Nos debemos enfocar, ¿sabe qué? En el poder decir, viene crecimiento, y el crecimiento lo da el enfoque en la oración. Y si nos enfocamos y podemos, mire, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque cada uno de ustedes, de una manera o de otra, predica el evangelio. Pero si nos enfocáramos un poquito más, yo creo que no habría 47, habría 60, 80, 100, 200 personas que vengan por primera vez en una reunión, y lo vamos a ver. Vuelvo a nuevo a decirle, vamos a ver esas personas y lo vamos a ver. Vamos a ver, porque se va a levantar una iglesia productiva. Una iglesia que entienda la necesidad que tenemos de enfocarnos, de orar, porque tenemos, como hace mucho tiempo no lo hacíamos, tenemos una meta, y esa meta es tener 4,000 congregados a fin de años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer entre todos. Cuando tú te enfocas, cuando tú entiendes la importancia que tiene el reino, no se trata de cantidad de gente, entienda. Se trata de poder edificar a Cristo en el corazón de la gente. Número 2. Una fábrica de líder. ¿Qué es una fábrica de líder? Es poner manos a la obra. Una de las características del crecimiento es poder orar por obreros. ¿Alguien me puede decir amén? El apóstol escribe en su libro y dice: ¿cómo podemos contener las multitudes
si no tenemos obreros? Necesitamos, escuche, Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que os envíe obreros a su mies. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder establecer que en cada uno de nuestros discípulos se geste un nuevo líder, se geste un nuevo obrero. ¿Por qué? Porque cuando, escuche, la oración de Jesús era que vinieran segadores para cosechar, para que sean los que van a levantar las cosechas. No se puede, escuche, imagínese, nosotros decimos: Señor, danos la tierra, danos el barrio, danos la ciudad. Y de pronto, si todas esas personas vienen de una, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pueden ser tocadas, pueden ser visitadas por el Señor, pero muchas de ellas se van a perder. ¿Por qué? Porque no van a tener la contención. Y si no tienen la contención es porque no estamos preparados. Hay muchas veces, escuche, que no viene el crecimiento porque no estamos preparados. Hay muchas veces que no viene, ¿por qué? Porque en realidad no hemos sido consistentes en poder entender la importancia que tiene el formar líderes, el formar obreros. Y usted no está aquí, escuchá, te están hablando a vos. No, te estoy hablando a vos. Te estoy hablando a cada persona que está en este auditorio. No le estoy hablando al que está al lado. No, te estoy hablando a vos y te estoy diciendo: tienes que calificar como un obrero aprobado en Dios para poder hacer la obra y poder hacer que muchos conozcan a Cristo y poder establecer. Mire, una de las cosas que el Señor hizo cuando Él declaró esta palabra, puso mano a la obra. Llamó a sus apóstoles, envió a los 70. ¿Por qué? Porque era necesario poner la maquinaria en movimiento. Imagínese que alguien crea algo que es hermoso, que es veloz. Vamos a no sé en qué siglo se habrá creado el auto, los automóviles. Pero imagínese que es el creador del automóvil. Dijo: vamos a hacer un automóvil. Y lo creó. Y cuando lo creó lo dejó parado porque no sabe si va a funcionar o no. El creador lo primero que hace, yo creo que si alguien crea algo, está ansioso en ponerle la llave y saber si va a funcionar o no. Si tú tienes un equipo de gente que está trabajando con vos, ¿sabés qué? Los tenés que poner a funcionar. Los tenés que poner a poder hacer la obra, a rodar. ¿Para qué? Para ver el desarrollo y el crecimiento de las personas a través de que el Señor estableció a su equipo, los impartió, les dio poder, les dio autoridad y los envió a hacer lo mismo que Él estaba haciendo. Jesús dijo: ejemplo os he dado
para que como yo hice vosotros también hagáis. Y sin duda, escúcheme bien, es una de las claves centrales para expandir el reino, formar obreros y formar líderes. Hay gente que dice, yo no califico para eso. Mentiras del diablo. Dígale a su vecino, el diablo te está mintiendo si te está diciendo que no eres capaz. El diablo te está mintiendo si te dice, si alguien ha venido o si de pronto alguna impartición en el tiempo, en algún tiempo de nuestra vida, cuando alguien te dijo o alguien nos dijo, eres un inútil, no sirves para nada, nunca vas a poder alcanzar algo. Si alguien te dijo alguna vez esa palabra, cancélala en el mundo espiritual y empieza a declarar que una palabra de vida viene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre el ministerio, y te va a activar de tal manera que aquel que decía, el que no sabía nada, el que no sabía ni siquiera leer ni escribir, yo no sé cómo lo está haciendo, pero el Espíritu de Dios se le ha revelado a lo profundo del corazón y ya no es la misma persona, ya tiene una unción, tiene una gracia. Pero el tipo no sabe leer. No, pero el Señor le dicta al oído, el Señor le está diciendo, solamente abre tu boca y yo la voy a llenar. De eso se trata, iglesia. Cuando entendemos el principio de establecer el reino, empezamos a ser gente, o somos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Necesitamos, escuche bien, todo lo que se activa, empieza a producir. Todo lo que Dios te entrega empieza a ser algo glorioso. Por eso, escuche, la pastora sintió en estos últimos meses la activación de nuevos maestros que abran nuevas células. ¿Por qué? Porque todo lo que se activa va a traer frutos. Todo lo que tú establezcas va a empezar a florecer. Y nosotros, en esos 130 maestros de células que pudimos estar orando el jueves, y dicho sea de paso, este jueves tenemos formación de líderes y Timoteo, así que los espero, porque algo grande Dios va a hacer. Dios va a seguir empoderando. Si usted quiere recibir, dígale, Señor, yo quiero estar allí, porque algo va a suceder en mi vida, en mi familia y en mi territorio. Amén. Así que escuche, la pastora sintió y empezó a contactarse con los líderes y empezar a ver aquellos que tenían la característica. Y no eran que eran todos, no, porque hay otra tanda que sigue, otra tanda que sigue. ¿Y sabe qué va pasando? Cada día estamos recibiendo la foto de nuevas células que se abren. Nuevo líder abrió una casa de paz. Nuevo líder abrió una casa de paz. Nuevo líder abrió una casa de paz. Nuevo líder abrió, así sucesivamente. Todos los días tenemos el reporte de 2 o 3 o 4 personas que abren casas de paz en diferentes lugares. De eso se trata. Y si tú recibiste ese día esa oración y todavía no te activaste, créele a Dios, porque Dios te va a dar la gente que vos vas a liderar. Dios te va a dar la gente que vos vas a poder instruir en el evangelio del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Cuando se levantan nuevos líderes, se activa la palabra. Correrán a ti a causa de Jehová tu Dios que te ha empoderado. Cuando tú te levantas y le crees a Dios, hay una palabra que te está respaldando. Y sabe una de las cosas, el apóstol Pablo sabía claramente lo que implicaba establecer el diseño correcto en la vida de una persona. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea
formado en vosotros. El poder establecer a Cristo en una generación, en líderes, te va a llevar dolores de parto. Porque muchas veces te van a querer caer. Pero tienes que seguir allí orando, respaldando. Y sabiendo que cuando nos enfocamos en formar a Cristo en ellos y enseñarles a hacer el trabajo, los discípulos se van a multiplicar. Sus vidas van a ser vidas de testimonio. Van a ser apasionados porque tienen un corazón que la pasión los mueve. Que arda en cada uno de nosotros el deseo de que las personas conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Salvador. ¿Sabe? Cuando uno forma esos discípulos, ellos son maravillosamente fieles, son leales, son eficaces para crecer y conquistar. Suelte esta palabra sobre sus discípulos y dígale: yo estoy formando gente maravillosa, que es fiel, que es leal y que es eficaz para hacer crecer y para conquistar todo lo que el Señor nos va a entregar en nuestras manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la enseñanza y el ejemplo. El apóstol Pablo dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. El tipo tiene la consistencia de saber la importancia que tiene el poder enfocarse en Cristo. Le están diciendo: mírenme a mí, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hay gente que dice: no mire al hombre. No, sí, te van a mirar. Nos van a mirar. Porque hay gente que dice: no mire al hombre porque el hombre falla. Sí, fallamos, pero no es el común denominador de un hijo de Dios. No tiene que ser el común denominador. De andar siempre fallando, de andar siempre en cosas oscuras, en cosas raras. Eso no tiene que pasar dentro de la iglesia. Tu testimonio tiene que ser a través de la enseñanza que recibiste. ¿Por qué? Porque la enseñanza te va a hacer un hombre y una mujer visionarios. Ay, yo pensaba que había alguien aquí. Dios te va a hacer un hombre y una mujer visionarios, usados, soñando los sueños que Dios tiene para tu vida, para tu familia. ¿Sabe qué? Yo quiero decirte lo siguiente. Hay gente que dice: yo trabajo 24 horas porque quiero ser bendecido, porque quiero ser prosperado. A ver, ¿está bien? No, no está bien. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No es que te esperes, me tiro de planchita a esperar las añadiduras. No. Busca primeramente el reino de Dios. Establece. Y sabe que cuando usted empieza a ser un soñador, usted va a empezar a soñar. Ay, yo quiero soltarle porque siento que Dios en los próximos días va a abrir lugares que estaban cerrados, lugares que estaban tal vez con candados espirituales. Se van a romper en el nombre de Jesús. Y va a venir una gracia, una unción que te va a bendecir de tal manera que donde tú camines, la gente va a ver en ti una señal, una bendición. Va a ver en ti un hombre y una mujer de Dios. Va a ver en ti un hombre y una mujer con una unción que va a romper todo molde y toda estructura espiritual. Aleluya.
Y cuando se levantan soñadores, ¿sabe qué sucede? Como resultado, Dios te rodea de un ejército de valientes y leales, de hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El resultado de un soñador es que la gente se te va a decir: yo quiero estar con esa persona, yo quiero ser con este líder, porque ese mi líder me lleva a soñar, me lleva a conquistar. Y termino, número 3, células de crecimiento. El crecimiento se acelera cuando predicamos a Cristo en las casas. Notemos que las mayorías, escuche, estoy viéndolo ahora en nuestro mundo actual. Escuche, notemos que la mayoría de la iglesia que tienen crecimiento utilizan la estrategia de grupos pequeños para evangelismo. La iglesia de Paul Chung-Hee Cho es una de las iglesias más grandes del mundo. No se pueden contener esas multitudes. Un hombre no puede contener esas multitudes, porque son billones de personas que han conocido a Cristo. Y quiero decirle lo siguiente, escuche, cuando una obra, cuando un diseño del reino viene sobre una casa, con la muerte de Paul Chung-Hee Cho no se terminó todo, porque eso continuó. Porque no era la estrategia del hombre, sino la revelación del cielo. Cuando entendemos lo siguiente, el resultado obtenido es, en el paso de los siglos ha demostrado que una de las principales maneras de alcanzar a los perdidos es a través de las casas. Es donde podemos llegar. Es el ámbito donde podemos entrar. Hoy no podemos entrar a muchos segmentos que tal vez sean de la alta esfera, pero sí podemos llegar por medio de una palabra en un café, en una célula, en un restaurante, en un lugar donde te reúnas a llevarle la palabra. En los años cuando conocimos al Señor, hemos perdido tanto tiempo porque perdimos muchos objetivos, muchas responsabilidades que teníamos, pero por una idea religiosa no entramos a esa área, como por ejemplo al deporte. Si jugábamos al fútbol era pecado. No podías ingresar a jugar al fútbol porque era pecado. Sí, mire, hoy el reino se está estableciendo a través de hombres que conocen al Señor y establecen el reino dentro de planteles de fútbol. Son ellos los enviados, son ellos los obreros que van a ciertos lugares que en un día fue tocado, fue visitado por el Espíritu Santo de Dios, y a partir de ese momento esa persona que se contactó con el cielo también tiene para contactarse con lo alrededor. Porque nuestro crecimiento es vertical para con Dios, pero nuestro crecimiento se va a hacer horizontal para con los hombres. La gente que te vea va a decir: algo ha pasado en este hombre. Y oremos para que la gente, escúcheme bien, hay mucha gente, entienda, hay mucha gente que tal vez nunca pise a una iglesia, pero se nos tiene que romper el tema de ay, si no va a la iglesia no se va a salvar. ¿Le puedo poner un ejemplo? El ladrón de la cruz nunca fue a una iglesia. Toda la vida fue delincuente. Nunca se bautizó, pero tuvo la última oportunidad. Hay gente que tal vez te está esperando en la última oportunidad, en el momento aún de cerrar los ojos. Esa gente te necesita. Esa gente requiere de lo que tú tienes.
Y lo que tú tienes no es algo común. Lo que tú tienes es la gloria poderosa del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Escuche, cuando trabajamos en grupo pequeño, nos identificamos con el modelo de Jesús y sus discípulos. Ellos establecieron así la iglesia primitiva. Dice Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en su casa. Esto nunca lo había visto. El otro día se me reveló con el maestro Marco. Jesús estaba en su casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Y qué pasó? Y ahí trajeron al paralítico. ¿Lo trajeron a dónde? A la casa de Jesús. Jesús había retornado allí a Capernaum. Y de pronto estaba allí y la gente empezó a agolparse. Hechos 5, 42. Y dice, y todos los días en el templo, ¿y a dónde? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Iglesia del Señor, ¿sabe qué? Por los templos, por las casas, vamos a predicar a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Es Él el que nos va a dar las estrategias. Esta manera de ir por las casas fue la manera en que se estableció la iglesia en el principio para cumplir la gran comisión e ir y alcanzar a los perdidos. ¿Qué ventajas tiene el evangelismo en grupos pequeños? ¿Sabe cuál es la ventaja? Es que podemos tener intimidad y podemos conocer a la gente rápidamente. Si cada uno de nosotros viniéramos a este templo y no nos conociéramos y no nos relacionáramos con uno o con otro, nos sería difícil contener. ¿Por qué? Porque no sabríamos quiénes son. Porque yo hasta un cierto punto pude conocer el nombre de todos. Ahora no sé el nombre de todos. Sé el nombre de varios, pero no de todos. Pero yo sí sé que su líder sí lo conoce. Yo sé que hay una persona que está relacionado con usted porque está en un grupo pequeño y allí le está preguntando cómo estás, le manda un mensaje de texto, le hace algo, lo que recién Iván decía, la importancia de la contención. De eso se tratan los grupos pequeños. Y hay gente que viene a la iglesia y dice, no, yo soy pueblo. Yo soy pueblo, yo no me relaciono con nadie. ¿Sabe qué pasa? Por eso quiero que se relacionen con gente. Porque si te pasa algo, si tienes alguna necesidad y nadie te identifica, de pronto te vas a quedar. Y después vas a salir y vas a decir, ay, en esa iglesia Ágape no tienen amor. Porque nunca me llamaron. Claro, nunca te llamaron porque nunca te conocieron o nunca te relacionaste. Por eso es importante, si alguno todavía no va a una casa de paz, sepa, escúcheme bien, sepa que si usted abre la puerta, yo quiero soltar esta palabra. Sepa que si usted abre la puerta de su hogar, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene sobre su casa. La casa de Zaqueo no fue la misma en el momento que Jesús entró a su casa. Tu casa no fue la misma en el momento que Jesús entró a tu casa. Tu familia no fue la misma a partir del momento que tú abriste la puerta de tu casa. Por eso quiero decirte lo siguiente: nuevas casas abiertas traen la posibilidad de nuevas relaciones que van a tener la gente con quien, contigo y con tus líderes y con la gente que va a venir y la nueva gente que vas a conocer.
Supongamos que hay una casa que se abre, una nueva casa. Esa nueva casa tiene nuevas relaciones, tiene familia, tiene vecinos, tiene gente que se le va a predicar a Cristo. Y la iglesia, escúchame bien, y la iglesia está encargada a poder establecer el reino. ¿Sabe qué? Poder identificar. Y entendemos lo siguiente. Yo quiero orar porque quiero que hoy podamos decir, y yo siento que viene un aceleramiento. Los grupos pequeños, líderes que van a cuidar efectivamente a ese puñado de ovejas, como van a ser pastores de rebaño. Se va a levantar una gente, una generación con la gracia, que sean células que son eficaces de evangelismo, que tenga acceso. Esa gente va a tener acceso a dos grupos, lo que decía recién, al grupo, a la gente, a sus familiares, pero también a sus vecinos. Vamos a declarar que algo glorioso Dios va a hacer en este tiempo. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Dice Lucas capítulo 13, verso 20, y le volvió a decir: